Presenta el doctor don Juan González Moreno. Bueno, buenos días. A través de mi caso clínico lo que voy a intentar resumir un poco las recomendaciones actuales sobre el manejo de hipertensión arterial en los pacientes afroamericanos de raza negra. He elegido este caso porque me parece que es un tema de creciente actualidad en nuestro medio y además que quizá por desconocimiento en ocasiones puede generar una frustración en el facultativo que no consigue manejar este tipo de hipertensión con las medidas terapéuticas habituales. El protagonista de mi caso es un paciente de 32 años, de origen senegalés y sin un antecedente ni familiar ni personal de interés. Acudió a urgencias el verano pasado por un cuadro de gripe que todavía estaba por aquellos momentos y presentaba unas tensiones arteriales elevadas, no lo suficiente para llamar la atención de los médicos de urgencias que le den alta con tratamiento sintomático. 6 días después, y por empeoramiento de su clínica, acude a urgencias y se le acaba ingresando en el servicio de neumología con anemonía bilateral por virus de la gripe A. Sigue presentando tensiones arteriales elevadas, por lo que se instaura un tratamiento con IECA en abril a dosis de 10 miligramos al día. Aún con este tratamiento, el paciente sigue presentando tensiones arteriales elevadas y además con un cuadro infeccioso importante. Se le añade en abril la dosis plena de 20 miligramos al día y en el contexto de una mejoría de su cuadro gripal, de su neumonía, a 4 días del ingreso presenta una crisis hipertensiva, presentando estas tensiones arteriales. El paciente estaba asintomático y el médico de guardia le hace un electro, que ahora veremos, y le añade al tratamiento ya establecido la hidroclorothiazida a dosis de 12,5 miligramos al día. Se le solicita una analítica completa con microalbuminuria, actividad renal plasmática, hormonas, etc. Y se le pide una serie de pruebas complementarias como el ecocardio, fondo de ojo, eco y doppler renal. El cardiograma lo que nos llama la atención es que cumple criterios de Sokolov para hipertrofia del ventrículo izquierdo. Esto lo demuestra además el ecocardio, que demuestra una hipertrofia del ventrículo izquierdo leve, y el resto de los resultados analíticas y de imagen son normales, incluyendo la eco y doppler renal. Por lo tanto, se le diagnostica de hipertensión arterial esencial y se le da el alta con el tratamiento que antes he comentado. Se le citan consultas externas, que es donde nosotros entramos en contacto con el paciente. Y a pesar de este tratamiento agresivo, presenta unas tensiones arteriales todavía por encima de los límites normales. Por lo tanto, solicitamos una monitorización ambulatoria de la presión arterial y dado que se trata de un paciente de raza negra, cambiamos el IECA por un antagonista del calcio, la amlodipina a dosis de 10 miligramos al día. 3 meses después, el paciente viene con tensiones arteriales controladas y en el mapa destaca un patrón no diper, que además es más frecuente en este tipo de pacientes. Por lo tanto, lo que hacemos es cambiar el amlodipino y ponerlo por la noche. Voy a resumir un poquito las guías que he leído acerca de este tipo de pacientes. He de explicar que estas guías siempre han sido con estudios de subgrupos, nunca se ha hecho un estudio solo sobre este tipo de pacientes, y además son guías de pacientes afroamericanos residentes en su mayoría en Estados Unidos y algunos en Gran Bretaña. Todas las guías coinciden en que este tipo de pacientes tienen una mayor mortalidad cardiovascular, tienen una mayor prevalencia de síndrome metabólico y además existe una mayor afectación de órgano diana. El sustrato biológico no es muy bien conocido, si bien sí que hay algunos polimorfismos, como el que vemos en pantalla, que explican un poco la mayor sensibilidad a la sal. Este es un polimorfismo que codifica los canales de sodio del túbulo renal y la mayor respuesta a diuréticos que acídicos. No existen evidencias que estos pacientes deban tener unos valores de hipertensión de tensión inferiores a los del resto de la población. En este algoritmo, lo único que quería descartar, ya que el manejo de hipertensión debe ser igual que en un paciente de raza blanca, es que en estos pacientes se ha demostrado una mejoría notable de la tensión arterial y una mayor respuesta hacia los cambios de hábitos de vida. Así, como son pacientes más sensibles a la sal, pues una dieta hiposódica, o son pacientes con mayor obesidad o un ejercicio físico frecuente, se benefician más que el resto de pacientes. Además, llama la atención que estos pacientes mayoritariamente se han de empezar con biterapia y no con monoterapia. Las medidas farmacológicas que voy a explicar son las que están presentes en los estudios, así como nuevos fármacos tipo Relisquirenz o nuevas combinaciones no han sido todavía estudiadas en estos pacientes. Los fármacos indicados en monoterapia, o los de primera línea, son los diuréticos triacídicos y los antagonistas del calcio. A pesar de que casi todos los estudios que he encontrado se realizan con la clortalidona, la hidroclorothiazida sigue siendo el triacídico más utilizado en nuestro medio y se ha demostrado que tiene mayor eficacia en pacientes de raza negra.
Los antagonistas del calcio, obviamente, los que más se utilizan son los dihidropiridínicos, que además se ha visto que ofrecen cierta protección renal. Otros fármacos quedan como fármacos de segunda línea, así por ejemplo los IECAs se indican sobre todo para prevenir eventos cardiovasculares en pacientes con otros factores de riesgo como diabetes, insuficiencia cardíaca, etc. Y todavía no están recomendados en monoterapia. Además se ha visto, es curioso, que hay mayor prevalencia de reacciones adversas como el angioedema o la tos en estos pacientes. Existen algunos estudios, como los que indico aquí, que intentan echar un poco por tierra estas indicaciones. Y bueno, hoy en día sigue siendo un tema de discusión actual acerca de si los pacientes de este tipo de pacientes y por las razones evidentes se utilizan diuréticos tiacídicos que son más baratos en primera línea que otros fármacos, pero bueno, no entraré mucho en el tema. Los ALA2 tienen recomendaciones parecidas a los IECAs y los beta-bloqueantes se reservan para pacientes con cardiopatía isquémica previa. Las asociaciones recomendadas son las de tiacidas junto con IECAs, ALA2 o antagonistas del calcio o calcio antagonistas con IECAs. Quería destacar esta página que es de la International Society of Hypertension in Blood,